Muy buenos días, soy Enrique Ignacio Lozano Viesca, soy ingeniero metalúrgico, egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, donde ahora radico. Hoy es día 11 de noviembre del 2017. La idea es presentar un escrito, una teoría que escribí hace alrededor de 30 años, a raíz de muchas preguntas que me he hecho a lo largo de mi vida. Desde niño, cuando acompañaba a mi abuelo y a mi padre al rancho, cerca de Piedras Negras, de donde yo soy, iba con mi hermano mayor. A mí me llamaban mucho la atención las piedras, los fósiles, y cuando regresábamos por la noche nos poníamos a ver las estrellas y veía la inmensidad del universo, la Vía Láctea, y me surgían muchas más preguntas que me seguía haciendo a lo largo de los años y después de que me gradué de mi carrera. Conozco de química, de rocas, de minerales, piedras, fósiles, que por cierto tengo alguna colección por ahí, y también de minerales. La idea es presentar estos escritos porque después de un tiempo que me hice todas estas preguntas, me puse a escribir como si alguien me estuviera dictando, y este manuscrito pues todavía lo conservo, y ahora veo que muchas cosas de las que escribí han estado sucediendo actualmente en nuestra Tierra, nuestro sistema solar, y se pueden explicar otras cosas. Lo que expongo son conceptos, quizás son enfoques nuevos. En fin, es una teoría. A los científicos les corresponde comprobarla o desecharla. A mí, estos escritos, estos que escribí hace casi 30 años, me satisfizo para mí todas las preguntas que yo me había hecho durante tanto tiempo. Y eso fue suficiente para mí. Guardé ese escrito y dejé de hacerme preguntas. Pero bueno, como ya expliqué, lo saco a la luz para que surja temas de discusión, y ojalá sirva para algo o aporte algo. Son conceptos que al parecer pudieran ser nuevos en estas cosas. Se trata de física, química, astronomía, rocas y todo. Empecemos. El escrito se llama Una teoría universal, la teoría de los extremos. Toda la materia que conocemos puede presentarse en los tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, haciendo variar los parámetros presión y temperatura en un espacio o volumen. Si calentamos agua en un recipiente hasta su punto de ebullición, se produce vapor, el cual ocupa un mayor volumen. Si a este vapor le aplicamos presión, se condensa y vuelve a su estado líquido, reduciendo su volumen. Si aplicamos mucha más presión, reduce aún más su volumen y se obtiene el estado sólido o hielo. De la misma forma, si tenemos vapor de agua y bajamos su temperatura, obtenemos agua en estado líquido. Si continuamos bajando la temperatura, llegará un momento en que tendremos el estado sólido o hielo. En el espacio, disminuir la temperatura o aumentar la presión son condiciones equivalentes. Voy a repetirlo porque es clave. En el espacio, disminuir la temperatura o aumentar la presión son condiciones equivalentes. Me refiero
a que todo cuerpo, partícula en el espacio, enfriar o que aumente su presión sobre esa partícula, sobre ese cuerpo, son condiciones equivalentes. En ambos casos, el volumen o espacio que ocupa la materia disminuye. Esto puede aplicarse a toda la materia que conocemos y la que no conocemos. Bajo estos razonamientos, si tenemos un elemento o compuesto y aumentamos infinitamente la presión, disminuye infinitamente el volumen o espacio y disminuye infinitamente la temperatura. Nosotros conocemos 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, porque con ellos convivimos diariamente. Pero también podemos preguntarnos si existen otros estados físicos de la materia hacia los extremos. Es decir, a una presión infinitamente alta, la temperatura es infinitamente baja y la materia ocupará un volumen o espacio infinitamente pequeño. Es decir, a una presión infinitamente alta, la temperatura es infinitamente baja y la materia ocupará un volumen o espacio infinitamente pequeño. Estamos hablando en condiciones en el espacio. Este estado quizás podríamos llamarlo supersólido. En estas condiciones extremas, las partículas de los átomos permanecen estáticas y la resistencia a la conductividad eléctrica es nula. Un superconductor perfecto. Y hacia el otro extremo, al aumentar la temperatura, disminuye la presión y aumenta el espacio o volumen que ocupa. Aparece el estado gaseoso. Si aumentamos infinitamente la temperatura, disminuye infinitamente la presión y aumenta infinitamente el volumen o espacio para contenerla. Este estado quizás podría llamarse supergaseoso, o luz, o fotones. El volumen es una consecuencia de la variación de los parámetros presión y temperatura. O bien, el volumen es el espacio donde coexisten los parámetros presión y temperatura. El volumen es el espacio donde se expande o se contrae la materia. Es clave también esto. En escala universal, considerando la teoría del Big Bang, podríamos preguntar cómo se formó el núcleo extremadamente denso que contenía toda la materia del universo antes de la explosión. ¿Por qué explotó? ¿Existen límites en los parámetros presión y temperatura para originar tal explosión? ¿Cómo se creó el espacio que contuvo este núcleo? En estas condiciones solo puede existir el extremo de temperatura baja, el extremo de presión alta y el extremo de mínimo volumen o espacio que puede ocupar la materia. Es decir, el extremo de la máxima densidad. De acuerdo con la fórmula, densidad igual a masa sobre volumen. A partir de ahí, solo puede haber variaciones hacia temperaturas más altas, presiones más bajas y espacio o volumen mayor. Estas condiciones no existen aún. Tienen que ser creadas. Imaginémonos el núcleo original. Imaginemos un núcleo extremadamente frío y denso, de un tamaño infinitamente pequeño, tan pequeño que podemos decir que es muy aproximado a la nada. La nada es la ausencia de todo, incluso de espacio, porque no ha sido creado. La energía potencial de esta casi nada es toda la energía del universo cuando se alcanza el punto de máximos extremos, el extremo máximo de baja temperatura, el extremo máximo de alta presión. Tenemos la nada absoluta. Podemos decir que el universo surge de la nada cuando ocurre un mínimo cambio de temperatura y presión. No puede haber una explosión simple.
un Big Bang, más bien un encendido, una emisión de partículas en todas direcciones como una estrella, como un sol, un núcleo encendido en su superficie por haber alcanzado las condiciones críticas, pero extremadamente frío en su interior, coexistiendo el extremo de baja temperatura y la alta temperatura, el extremo de alta presión y de baja presión. Cuando ocurre esto, aparece otro parámetro, el tiempo, porque implica la velocidad de las partículas y la distancia que recorren. Las partículas, al ser expelidas, lo hacen a la máxima temperatura a una velocidad que ahora conocemos, 300.000 kilómetros por segundo. Cada millonésima de milímetro que las partículas se alejan de la estrella primigenia, se enfría quizás una millonésima de grado. Esto es solo para ilustrar que las partículas son cada vez más frías a medida que se alejan de la fuente de calor extremo. Estas partículas infinitamente pequeñas podrían quizás haber llevado consigo dos extremos que nosotros en la actualidad probablemente bautizaríamos con los nombres de positivo y negativo, con la capacidad de atraerse mutuamente con otras partículas, o bien la gran estrella inicial emitió todo tipo de partículas con valores independientes, positivos y negativos, igualmente con la capacidad de atraerse mutuamente en algún punto del universo en desarrollo. Las partículas, al alejarse de la fuente de calor, pierden temperatura, es decir, aumenta su presión, se comprimen y pierden volumen, es decir, se crea espacio. Se crea un campo de influencia de la partícula, un espacio que le pertenece y que va creciendo a medida que la partícula se enfría y se comprime. Imaginemos ahora billones y billones y billones de partículas creando espacio. En algún punto del universo en desarrollo, las partículas muy alejadas de la fuente original adquirieron tal densidad que de alguna forma pudieron atraerse mutuamente a enormes velocidades, dando origen a las primeras fusiones. La unión de dos partículas forman una nueva partícula que quizás sea apenas de mayor tamaño, mayor densidad, con mayor campo de influencia, porque se suman los dos espacios que ambas crearon. Por lo tanto, la nueva partícula tiene mayor capacidad de atracción. Ahora imaginemos billones y billones de partículas fusionándose hacia el extremo exterior del universo en desarrollo. Con esto se origina una nueva fuerza, un nuevo parámetro, el magnetismo. Las nuevas partículas fusionadas, más densas, tienen mayor capacidad de atracción cada vez desde mayores distancias, formando núcleos cada vez más densos. Sin embargo, siguen enfriándose y creando más espacio. Las partículas, de alguna manera, se ordenan en positivo y negativo. Y con la abundancia de partículas, empieza a formar un cuerpo. La primera forma en el universo. Si nosotros ponemos limaduras de hierro sobre una hoja de papel y por debajo colocamos un imán alargado, podemos ver que las limaduras se ordenan hacia los extremos que llamamos polos, negativo y positivo. Las limaduras forman o siguen líneas invisibles que parten de los polos, que si prolongamos, estas se unen, formando una figura de forma ovalada. Esta figura, si la imaginamos en tercera dimensión, obtenemos una semiesfera achatada de los polos, justamente la forma de nuestro planeta. Entonces, la forma regular en el universo es la esfera o semiesfera, como lo vemos en los planetas, el Sol y las estrellas. Los núcleos extremadamente compactos y fríos, con una enorme y creciente capacidad de atracción, quizás podamos llamarlos
como lo que ahora conocemos como agujeros negros. Estos cuerpos, porque ocupan un lugar en el espacio, atraen todo tipo de partícula o cuerpo que se acerca a su campo de influencia y es compactado para formar parte de su núcleo, adquiriendo mayor densidad y mayor campo de influencia. Para ilustrar cuál es el mecanismo de este tipo de cuerpos, imaginemos que en la actualidad nuestro sistema solar se aproxima a un enorme agujero negro, que ha estado absorbiendo materia durante mucho tiempo. El sistema solar completo sería colapsado violentamente en el núcleo del agujero negro. Este aumenta su masa grandemente, pero su volumen quizás aumente en 1 centímetro. Adquiere una enorme densidad. La luz no podría estar presente, ya que su núcleo se aproxima al extremo de baja temperatura o de alta presión. Las primeras fusiones de partículas dieron origen a los elementos, primero los más ligeros o más simples, como el hidrógeno, después el helio, litio, etc. Podemos darnos una idea del orden de la creación observando la tabla periódica de los elementos. Conforme se alejan las partículas que no lograron formar elementos ligeros, continúan su viaje a lugares mucho más alejados de la fuente original, ganando densidad y creando más espacio, más fuerza de atracción. En estos sitios, las fusiones de partículas solo pueden crear elementos cada vez más densos, quizás mucho más que los más densos que conocemos en la Tierra. Estas partículas y elementos extremadamente densos fusionados son el origen de los agujeros negros que atraen partículas y elementos para formar un núcleo extremadamente denso y frío, creciendo en tamaño, primero con elementos densos y hacia sus capas exteriores, elementos cada vez más ligeros como los gases. Estos cuerpos opacos, sólidos, extremadamente fríos y densos, llega un momento en que ya no aceptan más materia y simplemente existen como agujeros negros saturados, pero con una gran influencia en el espacio que todas sus partículas crearon. En posiciones aún más alejadas, donde los elementos más densos se crearon, la unión de estos elementos o partículas densas generaron agujeros negros formadores de objetos de extrema alta densidad o de extrema baja temperatura o de extrema alta presión, con una gran influencia en el espacio que todas sus partículas crearon, que podríamos llamar campo magnético. Estos agujeros negros saturados y opacos alcanzaron sus condiciones críticas como el que originó el universo y empezaron a emitir partículas o luz, dando origen a las estrellas. Estas estrellas, originadas en los extremos del universo en expansión, donde ahora existe el extremo de calor con estrellas encendidas en la periferia del universo, emiten partículas que ahora se dirigen al extremo frío, que es nuevamente el centro del universo, donde volverá a formarse otra vez el agujero negro que concentre toda la materia. Concluirá otro ciclo. Pero volvamos a la formación de cuerpos originados por agujeros negros saturados de diversas densidades, dependiendo de los elementos de los que fueron formados. Bajo este razonamiento, todas las estrellas, planetas, satélites y cometas son agujeros negros saturados. Entonces la Tierra, el Sol, los demás planetas y sus lunas se formaron independientemente unos de otros en diferentes puntos del universo, y su composición o estructura depende de la clase y cantidad de materia de la que estuvo rodeado el agujero negro inicial de cada uno de ellos. La unión de partículas que formaron elementos ligeros quizás formaron cuerpos ligeros, como los que llamamos cometas y lunas. Igualmente, la unión de partículas más densas en la zona de creación de elementos como el hierro
quizás formaron planetas como la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. Ahora analicemos los cuerpos en el universo, los planetas. Empezamos con la Tierra. En algún lugar del universo se formó un agujero negro, partiendo de partículas muy densas, y fue incrementando su denso y extremadamente frío núcleo, atrayendo materia de su espacio cercano en escala universal. Quizás elementos como el níquel, fierro y cobalto, por la presión extrema que fue aumentando, dieron origen a otros elementos como el osmio, iridio y platino, formando, como ya hemos visto, un compacto, alargado y frío núcleo, el eje magnético de la Tierra, cubierto por capas cada vez menos densas de elementos de menor densidad hasta obtener la forma regular de nuestro planeta, con su capacidad de atracción saturada. En estas condiciones, todo cuerpo que alcance la superficie de este protoplaneta no podrá ser retenido y rebotará dejando solo cráteres de impacto. La Tierra, en su viaje por el espacio, cayó en el campo de atracción mucho más poderoso de un cuerpo que ahora sabemos que puede ser una estrella como nuestro Sol o una estrella en formación. Es decir, quizás un enorme agujero negro formador de un cuerpo gigantesco a partir de elementos extremadamente densos en su núcleo, en estado superconductor. Un agujero negro, con su campo magnético saturado, tiene todavía un gran campo de influencia a su alrededor, su campo gravitacional, que es igual a la suma de los espacios de las partículas comprimidas por ese agujero negro. Ahora una esfera densa y fría errante en el espacio. En estas condiciones, ese campo gravitacional puede atraer otros cuerpos, pero no retenerlos en su superficie. Un cuerpo como el protoplaneta Tierra, también denso y frío, con su núcleo en estado superconductor, puede precipitarse en el campo gravitacional mucho más poderoso como el del objeto gigantesco descrito anteriormente, alcanzar la superficie de este, pero solo rebotará como carambola, porque ambos tienen su campo magnético saturado. Entonces, ¿cómo llegó nuestro planeta a formar parte de un sistema solar? Se necesita una estrella para orbitarla. Las esferas negras, densas y frías, con su campo magnético saturado, necesitan liberar masa, es decir, partículas, para recuperar parte de su campo magnético. Como en el origen del universo, se alcanzaron condiciones críticas de presión y temperatura en los puntos extremos exteriores del universo. Se formaron esos gigantescos núcleos que alcanzaron las mismas condiciones críticas que condujeron al encendido y emisión de partículas, y con ello la liberación de masa en forma de luz, el nacimiento de las estrellas. Esta liberación de masa en las estrellas liberó también su campo magnético. En estas condiciones las estrellas pueden atraer cuerpos errantes que no alcanzaron las condiciones críticas, agujeros negros saturados de menor densidad. Al acercarse uno de estos objetos como nuestra futura Tierra a esa estrella, que ahora llamamos Sol, la temperatura superficial de la Tierra empezó a aumentar y a liberar los elementos más ligeros que ahora llamamos gases, como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, argón. Al acelerar su aproximación, esta capa de gases recién formada se apreciaba como la cola de lo que conocemos como cometas ahora. El nuevo cuerpo llamado ahora planeta Tierra tiene una nueva densidad con su capa de gases que no hace contacto en estado sólido con su nueva superficie. Es decir, también como el Sol ha liberado masa
pero por cambio de estado de sólido a gaseoso, y con ello liberado su campo magnético. Sin embargo, tanto el Sol como la Tierra conservan el estado superconductor de sus núcleos. Todo cuerpo en estado superconductor es repelido por los campos magnéticos, lo que se llama el efecto Meissner. Es decir, las líneas de fuerza de un campo magnético no penetran un cuerpo en estado superconductor. Así pues, la Tierra llegó a tomar una posición respecto al Sol de acuerdo a su densidad, atraída por la gravedad del Sol, pero repelida por su campo magnético, debido al estado superconductor de su núcleo, el efecto Meissner. De la misma manera, los planetas al acercarse al Sol han liberado su campo magnético y son capaces de atraer y retener cuerpos de menor densidad, pero con sus núcleos en estado superconductor, haciendo el efecto Meissner con lo que ahora llamamos lunas. Nosotros sabemos que el estado superconductor de la materia se obtiene a muy bajas temperaturas, entonces la materia no puede arder y tener propiedades superconductoras. Es decir, que solamente la superficie del Sol y de las estrellas arde, pero tiene un núcleo sumamente denso y frío en estado superconductor para hacer posible el efecto Meissner con los planetas. En un cuerpo semiesférico como nuestro planeta, con un núcleo o eje magnético alargado, sus extremos están más cerca de la superficie. Esta proximidad comunica su alta densidad y baja temperatura a los materiales superficiales, formando los hielos polares. En el caso de la Tierra, durante su aproximación, el calentamiento superficial causó la fusión y evaporación de los gases sólidos de la capa exterior, los cuales reaccionaron para formar lo que ahora llamamos agua, y con ella los océanos. Asimismo, nuestra atmósfera, que es una mezcla de gases que contiene el aire que respiramos. Los rayos ultravioletas, que entraron fácilmente a través de la atmósfera en formación, alcanzaron la superficie con toda su fuerza, provocaron reacciones orgánicas e inorgánicas, formando los minerales y compuestos sobre la capa sólida externa, y con la ayuda de las lluvias se fijaron algunos gases en la superficie. La acción oxidante del agua fue muy importante. Un proceso que requirió de mucho tiempo para alcanzar la estabilidad necesaria para que puedan darse las condiciones ideales para que aparecieran las primeras formas de vida. Las reacciones orgánicas fueron el inicio de esa fase. Los rayos ultravioleta afectaron los átomos de carbono para formar los primeros compuestos orgánicos en el fondo de los lagos, océanos, ríos y en la atmósfera, y precipitados luego por las lluvias. Los rayos ultravioleta son responsables también de la formación de la capa de ozono, que funciona como un escudo contra estos mismos rayos. Con este escudo, los compuestos orgánicos fueron capaces de reaccionar para formar los primeros microorganismos, dando origen a las primeras formas de vida y a la evolución. La capa de ozono se localiza en la atmósfera superior, y los supuestos agujeros de ozono detectados sobre los polos siempre han existido, o al menos esta capa siempre ha sido más delgada en los polos que en el ecuador. Lo anterior, debido a que las regiones polares están más cerca de los extremos del núcleo y existe una mayor presión o fuerza de atracción. En otras palabras, la atmósfera es más delgada en los polos que en el resto del planeta. La Tierra, en su movimiento de rotación, lo hace alrededor del Sol, lo hace alrededor de un eje que no es el magnético, ya que este está desfasado algunos grados del primero, pero anteriormente solo existía un eje, el magnético, sobre el cual la Tierra giró durante mucho tiempo.
Pero ahora nuestro planeta gira sobre un eje de rotación, que es la antigua posición del eje magnético. Debido a que esta es la zona más compacta de la Tierra, sobre cuyos extremos existen los hielos polares. Tal parece que el eje magnético de la Tierra es afectado por campos magnéticos externos, sufriendo paulatinos desplazamientos a través del tiempo. Los hielos polares tenderán a moverse y tomar su posición sobre los extremos del eje magnético, y así la Tierra volvería a unificar los ejes en uno solo otra vez. Imaginemos ahora una bola de barro atravesada por una varilla de acero. Si mantenemos fija la bola de barro y movemos la varilla, la bola se parte o se quiebra en varias partes. Me refiero a una bola de barro seca. Esto es equivalente a un movimiento brusco del eje magnético de la Tierra, que provocó la formación de lo que llamamos las placas tectónicas, que en realidad son trozos del planeta unidos fuertemente. El paso de un objeto, como por ejemplo otro planeta, con un campo magnético poderoso, puede provocar un movimiento brusco del eje magnético terrestre. Otra posibilidad es que durante la aproximación de nuestro planeta al Sol ocurrieron eventos sumamente violentos, incluyendo movimientos bruscos del eje magnético, como ocurrió con el planeta Shoemaker-Levy, que se partió en pedazos, pero todos fueron a parar en Júpiter. Algo los mantenía atrayéndose entre sí. Se partió su núcleo, perdió su estado superconductor y no pudo ser retenido como una luna más del gigantesco planeta. El desplazamiento del eje magnético causa movimientos en las capas menos compactas de la Tierra. Durante estos movimientos, la fricción entre las placas tectónicas genera un intenso calor en las profundidades, fundiendo la roca, que en estado líquido tiene una menor densidad y por lo tanto es inestable, y tiende a subir a las capas superiores y a la superficie, y lo hace a través de las fisuras entre las placas tectónicas. Durante su ascenso, la roca fundida puede encontrar depósitos de carbonatos, sulfatos, nitratos, óxidos, agua, gas, carbón, aceite, etc., que al contacto con la roca fundida liberan una gran cantidad de gases, aumentando la presión y causando las violentas explosiones volcánicas. La roca fundida tiende a subir a la superficie por los lugares donde encuentra menos resistencia. Por esta razón, los volcanes se localizan a lo largo de los límites de las placas tectónicas. El núcleo de la Tierra es sumamente compacto, frío y denso, pero la roca fundida o lava se produce por fricción en las capas intermedias y en los límites de las placas tectónicas, formando una capa circunferencial semilíquida menos densa, inestable y que permite al eje magnético moverse con más libertad. Quizás los movimientos del eje magnético han movido los climas fríos y causado la formación de nuevos hielos densos en la dirección del movimiento. En otras palabras, quizás no hubo edades de hielo globales, sino que los hielos polares han viajado por la superficie de la Tierra a lo largo de la historia. Si nosotros quisiéramos alcanzar el núcleo de la Tierra, el mejor camino sería perforando en los polos, usando un gran taladro, autopropulsado quizás por energía nuclear, equipado con punta de diamante, que es la máxima dureza en la escala de Mohs. Encontraríamos primero capas de hielo cada vez más denso, posteriormente capas de roca cada vez más densa y dura, más compacta. Llegará un momento en que la presión es tan alta que comprime y detiene los mecanismos del taladro. Pero supongamos que el taladro logra alcanzar el extremo del eje magnético. No podremos retirar el equipo quedando aplastado como una oblea sobre la superficie del extremo del eje magnético terrestre.
Lo que queda es un enorme agujero hasta la superficie. Si alguna persona o vehículo pasa cerca de este agujero, será atraído fuertemente y terminará aplastado en el extremo del núcleo. Sin importar el diámetro del agujero, serán introducidos en él objetos de gran tamaño. Un gran embudo será abierto también en la atmósfera, atrayendo todo tipo de materia hasta llenar de nuevo el hipotético agujero. Cada estrella debe de tener su sistema planetario, cada planeta tomando su posición de acuerdo a su densidad. La cantidad de planetas depende del campo magnético de la estrella y del tipo de planetas. Cada estrella debe saturar su campo magnético con planetas u otras estrellas menores como los sistemas binarios. Asimismo, los planetas saturan sus campos magnéticos con lunas. Si observamos el cielo, podemos ver una gran cantidad de estrellas. Debe existir una gran cantidad de planetas, y en cada sistema, al menos uno, debido a su posición, debe de tener una temperatura similar a la de la Tierra. Porque no solo nuestro planeta se formó en la zona donde un agujero negro dio origen a la Tierra. Recordamos que si el universo se expande por la emisión de partículas desde un solo punto, la expansión es radial. Imaginemos una franja esferoidal donde se originó el agujero negro formador de nuestro planeta. Esta franja, con las mismas condiciones, tiene la capacidad de formar muchos planetas como la Tierra, y así otras franjas formadoras de muchos tipos de planetas y lunas. Quizás todos los planetas similares a la Tierra están orbitando estrellas y hayan desarrollado las condiciones necesarias para la vida, y quizás en algunos de ellos se desarrollaron civilizaciones más avanzadas. Si la Tierra hubiera sido atraída por una estrella mayor o menor que el Sol, su tamaño y atmósfera serían el mismo, y su temperatura y presión también. Solo su posición cambia de acuerdo al campo magnético de la estrella. En otras palabras, un planeta como el nuestro, orbitando alrededor de una estrella 2 veces mayor que el Sol, tendría quizás una posición como la de Saturno en nuestro sistema planetario, pero con las condiciones adecuadas para desarrollar la vida. La Tierra no es un cuerpo vivo. Sus condiciones actuales fueron definidas desde su formación y con su llegada a su actual posición respecto al Sol. Es decir, que fuerzas ajenas al planeta definieron sus condiciones actuales, y de la misma forma, estas condiciones pueden ser modificadas. El equilibrio puede romperse por factores externos, como la influencia de un campo magnético más intenso, como el de un planeta más denso aproximándose a nuestro sistema solar. El paso de este cuerpo afectaría a todos los planetas, haciendo mover sus ejes magnéticos paulatinamente o bruscamente, según la velocidad de aproximación. Esto traería un gran desequilibrio y en el caso de la Tierra sería catastrófico. Los movimientos del eje magnético causan desplazamientos en las capas tectónicas y terremotos o sismos en la superficie. Pero si estos movimientos son frecuentes, una gran cantidad de roca fundida se produce en las líneas de fricción y ocurren erupciones volcánicas frecuentes y simultáneas en todo el planeta. Esto genera una gran cantidad de gases y vapor de agua que son expulsados a la atmósfera. Bajo el suelo de los continentes y bajo el fondo de los océanos, existe una gran cantidad de agua que puede ser puesta en circulación en nuestra atmósfera, haciéndola más densa y provocando el efecto invernadero, formando grandes cantidades de nubes y causando lluvias fuera de lo normal. Si el exceso de humedad es tan grande que las nubes pueden cubrir toda la Tierra, habrá una tendencia a estabilizar un solo clima en el mundo, como en un invernadero.
se fundirán gran parte de los hielos polares y con las lluvias globales el nivel de los mares aumentará, cubriendo todo el planeta. La lluvia es la manera de volver a fijar los gases en la superficie y necesaria para filtrar el agua en exceso hacia las capas interiores. Si ocurre uno o varios movimientos bruscos del eje magnético, los terremotos no podrán ser medidos en ninguna escala. El proceso descrito anteriormente será más rápido. Los demás planetas. Si los planetas están colocados en sus órbitas alrededor del Sol de acuerdo a su densidad, entonces el más denso es Mercurio, y en ese orden le siguen Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más denso. El agujero negro que lo formó absorbió una enorme cantidad de materia que comprimió fuertemente. Su núcleo, sumamente compacto y frío, está compuesto por elementos más densos que los núcleos de los demás planetas. Debido a esto, por la gran fuerza de atracción de su núcleo, puede mantener hielos polares, resistiendo el calor del Sol. Su superficie es más compacta que la de Venus, la Tierra y Marte, y por lo tanto libre de polvo. Su eje magnético debe ser difícil de afectar. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, sin embargo, su temperatura superficial es mayor que la de Mercurio, debido al efecto invernadero causado por su delgada y densa atmósfera, a su alta densidad y a su relativa proximidad al Sol. Venus es un planeta muy denso porque el agujero negro que lo formó partió de elementos más densos que los que formaron el núcleo de la Tierra. La materia de su núcleo está más comprimida que en la Tierra, pero menos que en Mercurio. Su frío y compacto núcleo quizás pueda mantener algo de hielos polares o al menos menores temperaturas en esas regiones. La superficie es más compacta que en la Tierra y quizás libre de polvo, pero los bruscos movimientos del eje magnético durante su aproximación al Sol fracturaron el planeta y prácticamente su campo magnético es nulo. Venus tiene que volver a reconstruir su campo magnético. Este planeta es un ejemplo de la necesidad de que los cuerpos que orbitan alrededor de las estrellas tengan un núcleo en estado superconductor. Pues ¿cómo se sostiene en su posición sin campo magnético? El viento solar por sí solo no podría evitar que el planeta termine en la superficie del Sol. Marte ocupa el cuarto lugar en distancia al Sol y es el menos denso de los planetas interiores del sistema solar. Obviamente su superficie es la más fría de estos planetas por su posición respecto al Sol. Su agujero negro formador inició con partículas y elementos menos densos, pero debido a su posición, la formación de hielos polares es mayor. Su baja densidad mantiene una delgada atmósfera, mucho más tenue que la de la Tierra. Parte de los gases de la atmósfera original se fijaron en la superficie, formando compuestos inorgánicos. También debido a su baja densidad, la superficie es polvosa. Su color rojo muestra probablemente que el óxido de fierro es abundante en la superficie y que la mayor parte del oxígeno de su atmósfera se fijó en su suelo, formando óxidos y otros compuestos. Marte pudo haber tenido actividad volcánica, pero el calor de fricción es menor que en la Tierra y Venus, por sus capas externas menos compactas. Júpiter, el planeta mayor, tiene un tamaño gigante, debido a su enorme atmósfera de gases ligeros. Su gran distancia al Sol muestra que es un planeta de menor densidad y su superficie debe estar formada por líquidos y compuestos sólidos de los gases de su atmósfera. Si en su atmósfera existen gases como helio y otros como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno
y compuestos de estos, su compacto y frío núcleo debe estar formado por elementos más densos en estado superconductor. Júpiter, antes de pertenecer al sistema solar, era un cuerpo mucho más pequeño, un cuerpo compacto y frío, estable magnéticamente, con una gran cantidad de hielos de gases ligeros en sus capas exteriores. Pero durante su aproximación al Sol, los hielos superficiales se fueron fundiendo gradualmente, reduciendo enormemente su densidad hasta colocarse en su posición actual, evaporando una enorme cantidad de gases ligeros, dándole a Júpiter una apariencia gigantesca. Pero como consecuencia de reducir su diámetro sólido original, resultó un planeta magnéticamente inestable, es decir, un agujero negro insatisfecho. Una gran capacidad de atracción fue liberada, y esta es la razón por la cual Júpiter tiene una gran influencia magnética a su alrededor. Saturno, Urano y Neptuno. Estos enormes planetas, también como Júpiter, deben su gran tamaño a la fusión de una gran cantidad de gases ligeros de su superficie durante su aproximación al Sol, adquiriendo la densidad que los colocó en su posición actual. Estos planetas deben tener núcleos compactos y fríos de elementos más ligeros, conforme estén más alejados del Sol, pero en estado superconductor. Al igual que Júpiter, en la superficie de estos planetas debe de existir compuestos líquidos y sólidos de los gases de su atmósfera. Debido a sus bajas densidades, los vientos son violentos y los polvos suspendidos por esta acción son de hielos de compuestos superficiales. Plutón y otros planetas enanos como lunas indican que tienen atmósferas. Plutón y otros planetas enanos con lunas indican que tienen atmósferas. Las lunas. Los satélites naturales de los planetas son cometas o asteroides capturados. Los cometas, los viajeros del espacio, son cuerpos de muy baja densidad y no tienen movimiento propio, es decir, no tienen propulsión propia. Son atraídos desde grandes distancias por campos magnéticos intensos y acelerados en esas direcciones. Los cometas son también cuerpos esféricos, pero los agujeros negros que los formaron no alcanzaron suficiente densidad antes de ser atraídos por estos campos magnéticos más fuertes. Sin embargo, poseen un núcleo en estado superconductor. Estos cuerpos ligeros, al acercarse en la dirección del campo magnético que los atrae, permiten la fuga de los compuestos de sus atmósferas por la simple aceleración, lo que conocemos como sus estelas. La condición de un campo sideral para ser un cometa es que debe ser muy ligero, es decir, su campo magnético debe ser mucho más débil que el cuerpo que lo atrae. En otras palabras, los planetas, incluida nuestra Tierra, fueron grandes cometas cuando fueron atraídos por el Sol. Los cometas que conocemos en nuestro sistema solar están constituidos por gases ligeros sólidos y cuando pasan cerca del Sol sus capas superficiales se funden y evaporan, formando una atmósfera que con la aceleración se alarga formando la cauda. El pez grande se come al chico. Otro tipo de planetas son los planetas enanos, que son atraídos desde muy grandes distancias, constituidos de compuestos sólidos y gases, y cuyo núcleo se originó partiendo de elementos menos densos, pero en estado superconductor. Estos cuerpos, al acelerarse, su cola es de gases y polvo, menos alargada como nuestra Luna. Cuando los planetas se fueron acercando al Sol y tomaron su posición, sufrieron una expansión de sus capas exteriores, y su volumen actual depende de la clase y cantidad de gases y compuestos ligeros existentes en esas capas.
Antes de ser atraídos por el Sol en el espacio profundo, los planetas eran cuerpos compactos y extremadamente fríos en equilibrio, agujeros negros saturados. Sin embargo, cuando ocurrió su expansión por la acción del calor del Sol, dejaron en libertad una gran capacidad de atracción. Se convirtieron en agujeros negros insatisfechos. Sin perder masa, perdieron densidad y aumentaron su volumen. Si la masa permanece constante y el volumen aumenta, la densidad baja. En estas condiciones, la presión y la temperatura están en equilibrio con el volumen, pero el campo magnético es independiente. Un imán común satura su capacidad de atracción con las limaduras de hierro que están en contacto con él y a una cierta distancia. Llega un momento en que ya no puede sostener más material, más limaduras, se satura. Como analogía con el ejemplo anterior, los gases de la atmósfera, de las atmósferas de los planetas, no están en contacto con la superficie. Por lo tanto, los campos magnéticos de los planetas no están saturados y atraen cuerpos ligeros de muy grandes distancias, convirtiéndolos en cometas y luego en sus lunas. Estas lunas orbitan alrededor de los planetas, atraídas por su campo magnético, pero repelidas por el estado superconductor de su núcleo. De esta manera, el campo magnético de los planetas podrá ser saturado de nuevo cuando el total de la masa de sus lunas sea igual a la masa de su atmósfera actual, más la que perdieron durante su aproximación al Sol. Esto podría explicar la gran cantidad de lunas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Un indicativo de satisfacción magnética podría ser la coincidencia de los ejes de rotación y magnético en una sola posición. Saturno podría ser quizás este ejemplo en nuestro sistema solar. Razonando lo anterior, ¿cómo puede Saturno saturar su capacidad de atracción teniendo un vecino como Júpiter? ¿Y cómo pueden los demás planetas tener lunas si Júpiter está presente? Pues Júpiter tendría preferencia sobre todos los demás para atraer cometas, dada su enorme atmósfera. Si observamos detenidamente este razonamiento, podemos darnos una idea del orden en que llegaron los planetas a formar parte del sistema solar. Por ejemplo, la Tierra llegó antes que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, porque de lo contrario, quizás aún no tendríamos nuestra luna. Los planetas con menor cantidad de lunas, como Marte, la Tierra y Plutón, quizás fueron los primeros en llegar. Después Saturno, Urano, Neptuno y Júpiter. Mercurio casi no tiene atmósfera y no necesita lunas para saturar su campo magnético. Pudo haber llegado en cualquier orden. Este planeta compacto, sin liberar masa o atmósfera, no libera tampoco capacidad de atracción. El paso de este cuerpo a tomar su posición actual no debió haber causado grandes cambios en los demás planetas. Un gran cometa denso, silencioso y discreto, prácticamente sin cauda. Venus tiene una atmósfera, pero no tiene lunas. Entonces, este planeta fue el último en llegar. O quizás el penúltimo después de Mercurio. Venus tiene una atmósfera muy densa y alta actividad volcánica. Poco a poco este planeta desarrollará su atmósfera y con ello su capacidad de atracción. Entonces será apto para capturar cometas y convertirlos en sus lunas, dependiendo de la masa de su atmósfera y de la saturación de los demás planetas. Si este fue el orden en que los planetas llegaron a tomar su posición en el sistema solar, y si el paso de Venus fue muy cercano a la Tierra, afectó fuertemente el eje magnético de nuestro planeta, tanto que quizás fue la causa de la fragmentación, la formación de las placas tectónicas, causando el desequilibrio
que describimos anteriormente. Quizás la historia de Venus es más reciente de lo que pensamos, y estas catástrofes fueron la causa de extinciones masivas como la de los dinosaurios, por medio de monstruosos terremotos, erupciones volcánicas simultáneas globales, impactos de asteroides arrastrados por Venus, saturación de la atmósfera con vapor de agua y otros gases, lluvias globales generalizadas e intensas, inundación total, un diluvio. Si así fue, el paso de Venus también afectó a Marte, causando terremotos, erupciones volcánicas y lluvias globales. Esto explicaría los lechos secos de ríos observados en su superficie. La superficie de Marte es muy permeable debido a su baja densidad. El agua es rápidamente filtrada hacia las capas internas. Quizás bajo el suelo de Marte haya una gran cantidad de agua en estado sólido y quizás parte en estado líquido. Quizás el agua filtrada oxidó las capas externas cercanas al núcleo y durante el paso de un cuerpo más denso, las erupciones volcánicas expulsaron una gran cantidad de óxido férrico a la superficie y los vientos se encargaron de pintar el planeta. Si esto fue así, Marte fue afectado al menos 2 veces por el paso de la Tierra y posteriormente por el paso de Venus. El paso de la Tierra y Venus arrastraron asteroides que fueron a impactarse en la superficie de Marte, sumándose a los eventos catastróficos. Quizás el paso de Venus no fue tan cercano, en cuyo caso su débil campo magnético no sería suficiente como para afectar fuertemente la Tierra y causar las catástrofes descritas. Si esto último fue el caso, entonces, ¿qué causó las extinciones masivas, las edades de hielo, el diluvio, etcétera? Quizás exista un ciclo en nuestro sistema solar, quizás un cuerpo denso con un gran campo magnético se aproxima con un periodo determinado, un cometa gigante, un protoplaneta que busca su posición respecto al Sol. Nosotros debemos esperar que el próximo miembro del sistema solar, si es que el Sol puede aceptar uno más, sea ligero y se coloque más allá de Plutón. Un nuevo planeta denso acercándose a nuestro sistema solar puede ser delatado observando los ejes magnéticos de los planetas exteriores, pues se orientarían en la dirección del objeto que se aproxima. Urano y Neptuno podrían ser nuestros centinelas. El anillo de asteroides. Entre Marte y Júpiter, quizás era un planeta que se interpuso en la trayectoria de un cometa que se dirigía a Júpiter a formar parte de sus lunas. Y Ceres es la luna sobreviviente de ese planeta extinto. La edad de los cuerpos en el universo puede ser determinada de acuerdo a la distancia del punto de origen del universo en la cual fueron formados. Es decir, que los cuerpos más ligeros son los más antiguos, porque fueron formados con partículas ligeras que formaron elementos ligeros más cerca de la fuente de calor original. Los cuerpos más densos son los más jóvenes, pero fueron formados muy lejos, porque fueron formados muy lejos de la fuente de calor original, a muy bajas temperaturas, por partículas sumamente densas. Entonces los cometas y las lunas son los cuerpos más antiguos del universo. Después fueron formados los cuerpos que posteriormente serían planetas y finalmente las estrellas. El Sol es aún más joven que los planetas, lunas y cometas. En otras palabras, nos podemos dar una idea de la edad del universo observando la tabla periódica de los elementos. Imaginemos que el universo como una esfera. Imaginemos el universo como una esfera que fue creciendo desde su centro por expansión en todas las direcciones, por emisión de partículas creando espacio. Cuando se emitió la última partícula, dejó de existir la fuente de calor original.
En ese punto, ahora nuevamente está el extremo frío. Debe existir un extremo de calor. Ese extremo está diseminado en toda la periferia del universo, en toda la periferia de la esfera. Las estrellas son ahora los puntos de calor extremo. Se encendieron de la misma forma como se encendió la gran estrella original que contuvo toda la materia del universo. Las estrellas han emitido y continuarán emitiendo partículas que ahora se dirigen nuevamente al centro del universo, del extremo de calor, del calor al extremo del frío, nuevamente, de la mínima presión en la periferia a la máxima presión en el centro. El centro del universo vuelve a ser el agujero negro más grande y poderoso que puede existir, que puede atraer y comprimir toda la materia hasta la nada y crear nuevamente el universo, otro ciclo, como un pulsar, un latir. El origen y la vida. Hasta aquí, por estos razonamientos, podemos explicar el origen del universo científicamente, teóricamente. Pero ¿qué hay de la vida y de la primera partícula? O de las dos primeras partículas en el universo antes de la nada. Todos los procesos que conocemos parecen estar perfectamente equilibrados en un complejo sistema de condiciones para hacer posible la vida en nuestro planeta, incluyendo los movimientos del eje magnético que formaron una capa de alta temperatura bajo el fondo de los océanos, como un límite entre las proximidades del núcleo compacto y frío. Este perfecto equilibrio, y cuando observamos la enorme cantidad de bellos paisajes, plantas, árboles, montañas, desiertos, lagos, bosques, una enorme biodiversidad, la constitución de nuestros propios cuerpos y su funcionamiento, nuestros sentidos, la definición de los sexos, el nacimiento de un niño, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Nos sentimos superados enormemente por lo que en su conjunto llamamos naturaleza. No podemos explicar el origen de la nada. Y si alguien puede explicarlo, todavía podemos preguntar qué hubo antes. Tampoco podemos explicar cuáles son los límites de la expansión del universo, porque también podemos preguntar qué hay más allá de esos límites. No podemos explicar el origen de la materia, solo podemos, con nuestra imaginación y las leyes que conocemos, explicar el inicio y pulsar del universo, pero no podemos explicar el origen de las partículas que posteriormente, durante el desarrollo, formaron los elementos que conocemos y otros que quizás aún no conozcamos. Todo esto, a través de los milenios de la existencia humana, en todas las civilizaciones, lleva a pensar en un Dios que creó todo. Hablar de milenios es hablar del tiempo. Según la Biblia, la creación ocurrió durante 6 días y culminó con la creación del hombre. Al séptimo día, Dios descansó. ¿Qué clase de Dios todopoderoso puede crear el universo y en la tierra la vida en sus múltiples formas en 6 días? Analicemos el tiempo. Para nosotros, 6 días es menos de una semana, y en ese tiempo, si sembramos una semilla, nada germina, no construimos una casa, etc. Pero para Dios, ¿qué es el tiempo? Albert Einstein dijo que el tiempo es relativo, y yo también lo creo. Hagamos un ejercicio de imaginación. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de unos 108.000 kilómetros por hora. Pero en la superficie de nuestro planeta no sentimos ningún efecto. Tampoco si nos colocamos en la Luna. No vemos el movimiento de traslación, pero si nos alejamos mucho más, lo veremos.
Imaginemos que abordamos una nave espacial propulsada por una energía que nos permite viajar casi a la velocidad de la luz. Llegamos a una gran distancia de la Tierra, más allá de Plutón. Podemos ver que la Tierra se mueve lentamente alrededor del Sol. Cuanto más nos alejemos, más será la velocidad de traslación desde nuestro punto de observación. A distancias mucho mayores, necesitaremos de un telescopio superpotente. Veremos a la Tierra y los planetas girar muy rápidamente alrededor del Sol. Si en nuestro punto de observación tomamos el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, supongamos que la medición nos da un segundo. Es decir, que desde nuestro punto de observación, lo que para las personas en la Tierra es un año, para nosotros es un segundo. A nuestra simple vista, sin telescopio, vemos una estrella que parpadea. Esos parpadeos son los planetas de las estrellas girando alrededor de ellas cada segundo, según nuestras mediciones. ¿Cuánto es un día terrestre desde nuestra posición? Si consideramos que cada día terrestre tiene 86.400 segundos, desde nuestra posición habrán transcurrido 86.400 años terrestres en un abrir y cerrar de ojos. Otra vez, para Dios, ¿qué valor tiene el tiempo? Si Él lo creó todo, no sabemos, pero si asumimos que desde nuestro actual punto de observación un segundo equivale a 86.400 años en la Tierra, si lo multiplicamos por 86.400 serían casi 7.465 millones de años, equivalentes en nuestro punto de observación a un día. Si lo multiplicamos por 6, serían casi 44.790 millones de años. Parece más razonable este lapso de tiempo para crear una parte del universo en el que se incluye nuestro planeta. Eso es solo un ejemplo, pero no sabemos el concepto del tiempo para Dios. Pero si pudiéramos saber la distancia de la Tierra hasta el origen del universo, podríamos darnos una idea de la edad del mismo, o bien, si pudiéramos viajar en el tiempo, sabríamos con precisión el dato. En un partido de béisbol, nosotros observamos desde las gradas cuando el pitcher lanza la bola. Desde nuestra posición no vemos solo una pelota viajando, vemos una raya blanca detrás de ella. Esta raya blanca momentánea son posiciones de la bola en el pasado que nuestra vista capta. Es muy diferente a la cámara lenta, pues en este caso se trata de revisar una grabación realizada en el pasado. Si nosotros podemos ver posiciones en el pasado, en nuestra vida cotidiana, en nuestra atmósfera, ¿podemos hacer lo mismo fuera de ella y ver el pasado? La Tierra gira alrededor de su eje a una velocidad de unos 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. Si nos colocamos fuera de la atmósfera y podemos volar al doble de la velocidad de giro de la Tierra en sentido contrario, ¿habremos perdido un día en la Tierra al volver al punto de partida? ¿Hemos viajado al pasado? Si lo hacemos en el mismo sentido de giro de la Tierra, ¿habremos viajado al futuro? No lo sabemos, pero vale la pena intentarlo. Conclusión, ¿qué podemos concluir en estos razonamientos? ¿De qué nos sirve este conocimiento si lo podemos comprobar? Pues mucho. Si podemos principalmente desarrollar materiales superconductores y contenerlos en recipientes pequeños a temperatura ambiente, podremos desarrollar muchas cosas, entre ellos los vehículos levitados, que ya sin fricción de la superficie podremos utilizar propulsores a base de energías limpias y liberarnos del uso de combustibles fósiles como las gasolinas.
etc. Aquí concluyo y espero que esto inicie un foro de discusión y para los científicos comprobar o desechar. Muchas gracias. Voy a seguir grabando otras ideas, como la posible composición del núcleo de la Tierra y quizás tenerlo en la superficie. Muchas gracias.